Señorita, llegó la maestra. ¿Cómo estás, Marta? ¿Todo bien, Marta? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Hola, Hola, Meli. ¿cómo están? Hola, Melissa. ¿Todo bien? Ay, Melissa sin Bien, manga, muy con el bien, frío que gracias. hace. Pero estoy adentro, no tengo frío adentro de mi No, casa. yo estoy adentro, pero mi departamento es helado. No sé, siempre pasa así, ¿eh? Siempre. Silvia, de Belgium. Buenas tardes, Hello, buenas tardes. hello. ¿Cómo está Europa? Fría. Claro, no, acá también hace frío. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo están con el tema de la pandemia? Estuvo muy feo, muy feo. Yo recién ayer volví a trabajar, estuve desde octubre trabajando en casa porque estuvo muy, muy feo. Muy, realmente yo tenía miedo, ¿no? Pero, bueno, esperemos. Bueno, ojalá hayamos aprendido algo o podamos aprender algo de lo que pasó en Europa, pero bueno, vamos a ver cómo viene ahora la temporada. Qué lindo verlas. Gracias. Oh, yo también, qué lindo verte. Gracias. Pero igual Mar del Plata hace frío, ¿viste? Ayer tuve que sacar frazadas yo para dormir. Ah, Pero bueno, Mar del Plata es así. Mar del Plata es un poco así. Sí. Tenemos frío en pleno verano también, así que hoy prefiero que esté un poquito fresco. Todavía no estoy para los 30 grados de calor, ¿eh? No, 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 está Todavía lindo, no, que está espere lindo. un poquito, que espere unos días, que todavía estamos cerrando trabajo, clases, exámenes, que nos espere unas semanitas el calor y después que venga. Tranquilo. Sí, porque es horrible los últimos días de clase para los chicos. Yo me acuerdo de las fiestas de fin de año, ¿viste? En el auditorium, en los teatros, todos transpirados, todos desesperados por salir. No, no, horrible. Cuando te agarra tanto calor con las clases es feo. Y lo mismo en marzo, cuando hace calor que empiezan y hace esos días de más de 30 grados. Bueno, Marta como maestra lo sabe, ¿no? Que es Ah, pero yo, horrible. yo trabajaba en la Patagonia, así que te imaginas que era preciosa esta época del año. Claro. Bueno, esperamos unos minutitos y que estamos Sí. justo en horario, esperamos un poquito y después comenzamos. Re Laura bien. y Juan están viajando, así que no van a participar. Bueno, fin de semana largo, varios han aprovechado para hacer alguna escapada. No, ellos No, para fueron buscar a a la hija. buscar. Claro. Ah, bueno, claro. Claro, por Eh, la fiesta ya viene, claro, aprovecharon el fin de semana largo, claro. Sí, 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 por eso a veces es para ver familia o para ver amigos o bueno, yo vi mucho movimiento y a la mañana en el centro, que estuve en el centro, vi mucho movimiento de gente. No sé si a los marplatenses se les dio por salir de golpe o si ya está llegando bastante turismo. Ya está llegando, sí, sí, qué Lo que bueno, a noté mí me que la alegra. gente se liberó mucho estos últimos días. Sí, hay mucha gente en la calle, mucha gente sin barbijo. Me parece que están relajándose un poco de más. Sí, Puede ser. por eso decía por ahí aprender de la segunda ola. Bueno, después va a ser parte también de la charla de hoy porque es un poco lo que nos deja el 2020 y que esperar para 2021. Pero aprender un poco de los errores o las cosas que sucedieron en Europa que llevaron a la segunda ola para no repetirlas acá. Es decir, todos necesitamos trabajar y la temporada es súper necesaria y más para una ciudad como Mar del Plata. No podemos resistir si no se abre una temporada. Pero justamente en algunos casos de algunos países europeos, gente con la que me he contactado, han planteado que quizás hubo algunas cuestiones puntuales que fueron las que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la noche, por ejemplo, quizás no tanto, no sé, la playa, pero sí más eventos como de la nocturnidad, donde la gente está más junta, el tema del uso del barbijo cuando estamos en espacios cerrados. El calor y el aire libre está bueno porque disminuye un poco los riesgos, pero tampoco nos tenemos que hacer de cuenta que no pasa nada, o sea.
todavía sigue pasando y si bien las vacunas están muy avanzadas, todavía no iniciaron las vacunaciones acá, así que no es que, ya está aprobada la vacuna, listo, no, tiene que venir todo un proceso para que podamos volver a la nueva normalidad, no sé cuál es la nueva normalidad, eso es parte de la charla de hoy, no sé qué es lo que nos va a deparar la nueva normalidad. Pero bueno. Hola Hola, Alicia, Ati. te veo. Tanto tiempo. Sí, como vos decías, yo tengo una amiga en Italia que me decía que la gente joven, entre 20 y 30 años, digamos, se iban a pasar la noche a los boliches que había abiertos cruzando la frontera en España, por ejemplo, que se iban en bandadas. No sé qué momento España liberó antes que Italia, entonces podían salir a los boliches bailables y todo eso. Y que bueno, ahí estaba también el riesgo, ¿no? La gente joven que es la que más necesita por ahí salir, ¿no? Uno también, pero no tanto. Sí, todos necesitamos salir, el tema es salir con el menor riesgo posible. Por eso es Claro, bueno que ahora sí. haya buenas temperaturas, que se ponga lindo, que podamos disfrutar el aire libre, que podamos salir a comer al aire libre, que podamos hacer un montón de actividades. Estuvimos todo el año encerrados, a ver, necesitamos salir. Pero hacerlo con los mayores cuidados que se pueda. Eso, no relajar algunos cuidados nada más. Bueno, si quieren, Marta, si querés iniciar ya con la Sí, presentación y después vamos, o sea, por ahí se suma alguno más, pero vamos ya empezando con la charla. perfecto, Te doy la perfecto, administración. por favor. Perfecto, ya vi. Ahora que quiero achicar esto, dice, usted es el hospedador, pero quiero achicar el... ya está, a ver, cierro ahí. Espera, apa. Quiero achicar esto, a ver. Quiero salir de pantalla completa. En compartir, claro. Ay, disculpen. En compartir era la cosa. ¿Dónde estoy? A ver. ¿Qué pasó? Mirá qué linda lo que hizo Marta. Muy bien, ahora entonces te devuelvo, espera que salgo de acá, dejar de compartir acá. Y ahora, ya sé dónde, hacer hospedador. Muy bien, ya está. Bueno, gracias Marta. Bueno, como siempre, gracias a todos por participar. Bueno, varios han participado en varias charlas del año y en otras charlas. La idea de esta es cerrar el año, ¿no? Nos despedimos, es la última charla del año, seguramente nos vamos a reencontrar en estas charlas a partir de marzo. En el verano siempre, personalmente me tomo un descanso de las charlas porque este horario de los sábados es bastante incómodo para la gente, más que nada para poder asistir a estos eventos y para que descansen un poco. De todos modos, si alguien está interesado en continuar, durante el verano no descansa el mundo y voy a estar dictando un taller de actualidad internacional en enero y febrero, pero bueno, el que le interese después le puedo pasar datos por privado.
la idea de esta charla era un poco, bueno, empezar a cerrar el año. Vieron que cuando llega fin de año hacemos un balance, siempre personal, bueno, ¿qué me pasó este año? La verdad que el balance de todos este año va a ser pésimo, porque fue un año pésimo, pero algunos quizás, bueno, algunos la pasaron mucho peor que otros, sin lugar a dudas. Quienes perdieron su trabajo, quienes perdieron un ser querido, quienes no han podido sortear todo esto con las mismas posibilidades que tenemos algunos. Bueno, personalmente digo, no puedo quejarme en el sentido de que mantuve mi trabajo, mis seres queridos han tenido buena salud, pero no deja de ser un año muy difícil y un año que la verdad es que todos desearíamos que nunca hubiera ocurrido, porque desearíamos que nunca hubiera ocurrido la pandemia. Pero en esto que nosotros hacemos en estas charlas, que es actualidad internacional, lo que vamos a hacer es un balance de qué pasó a nivel internacional, qué pasó en el mundo. No qué nos pasó a título personal, ese balance lo hará cada uno internamente cuando se acerquen las fiestas seguramente, sino, bueno, qué pasó en el mundo en este año, porque la realidad es que vivimos este año además en una vorágine de información permanente. Ya el año pasado, quienes hacemos actualidad y política internacional, decíamos, qué año complicado el año pasado. La verdad que si el año pasado me decían cómo iba a ser no me quejaba el año pasado. Pero decíamos, qué año complicado, cuántas cosas que pasan, cuántas manifestaciones, cuántos conflictos. No esperábamos esto. ¿Era previsible que hubiera una pandemia? Sí, pero no la esperábamos. No esperábamos esta pandemia y todas las consecuencias que tuvo. Entonces, primero algunos elementos o algunas claves para comprender qué es lo que pasó a lo largo de 2020 con lo sanitario, pero más allá de lo sanitario. Nosotros empezamos 2020, fíjense, parece que hubiera pasado un siglo, pero cuando recién empezaba el año estábamos hablando de la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos e Irán. Hablábamos de eso, la preocupación era el asesinato de Soleimani en territorio iraquí por parte de fuerzas estadounidenses y si venía una tercera guerra mundial. Además, planteábamos, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, bueno, yo decía, Trump va a ganar la reelección, la tiene ganada. Había una perspectiva de continuidad cuando inició el año de los procesos que habíamos vivido en 2019, de las manifestaciones, las crisis democráticas, por ejemplo en Latinoamérica, en Oriente Medio. Pero la realidad es que esta pandemia de coronavirus trastocó algunas cosas y profundizó otras tendencias preexistentes. En primer lugar, bueno, ¿qué tiene de especial esta pandemia de coronavirus respecto de otras enfermedades que hemos vivido a lo largo de la historia? Digo, enfermedades, epidemias, pandemias, ha habido muchísimas a lo largo de la historia. Mucho se habló de la gripe española, muchísimo se habló este año de la gripe española, o se habló del SARS, del MERS, de la gripe porcina, del ébola. Digo, ha habido muchas enfermedades que se han vuelto epidemias o pandemias, que es la característica de que esté verdaderamente globalizada. Pero nunca habíamos vivido las cuarentenas. Es decir, no es distinto la enfermedad en sí, que sí tiene características distintivas, pero hay algunas más mortales. Bueno, no voy a entrar en una discusión sanitaria, yo no soy médica, sino que nunca la humanidad había vivido estos confinamientos obligatorios que se dieron en gran parte del mundo, no en todo, pero sí en gran parte del mundo, y que fueron el inicio de una crisis que tiene múltiples dimensiones hoy. La primera es la crisis económica, sin lugar a dudas. El mundo está en la peor crisis económica de la historia del capitalismo. La peor. Hace algunos días diarios británicos hablaban de la peor crisis económica en Gran Bretaña en los últimos 300 años. Es prácticamente hablar desde el surgimiento del capitalismo. Y una crisis económica distinta de otras, porque es una crisis económica distinta de las otras que vivimos al menos en el siglo XX, pienso en el crack del 29, la crisis del 30 y la crisis del 2008, que eran crisis que inicialmente eran financieras y después fueron productivas, es decir, lo que eclosionó fue una burbuja financiera, cayó Wall Street o cayó
la burbuja inmobiliaria en el 2008, y luego impacta en la economía productiva. Ahora, la crisis es de todos los sectores de la economía, porque se paró el mundo. Se paró el mundo primero y luego se fueron parando, van parándose ahora nuevamente algunos países que vuelven a implementar medidas de confinamiento y hay actividades que no han podido volver a habilitarse. La realidad es que los números a nivel internacional es difícil tenerlos globalizados, pero si nos fijamos solamente en Latinoamérica, en nuestra región, se perdieron 47 millones de empleos. 47 millones de personas perdieron su trabajo. Cerraron 2.700.000 empresas en la región, en Latinoamérica. Y se prevé una caída del PBI promedio para Latinoamérica de 9 puntos del PBI. Es una crisis tan brutal que ya hoy, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, está previendo que, como mínimo, a Latinoamérica y a Sudamérica, y eso incluye a nuestro país, por supuesto, le va a llevar entre 2 y 5 años volver al nivel de producción de 2019. Para recuperarnos nos va a llevar entre 2 y 5 años. No hablamos de crecer, hablamos de volver a tener lo que teníamos. Entonces, la crisis económica además afectó a absolutamente todos los países. Quizás el menos afectado que nosotros vemos hoy, que por eso surgen luego las teorías conspirativas, es China. China va a crecer este año, pero igual va a crecer mucho menos que lo que son las tasas chinas. Eso es una realidad. Sus tasas de crecimiento, que eran del 8, 9 o 10%, este año con suerte crecerá un 5%, China, que para su volumen, para ellos es poco. Para nosotros estaría bárbaro crecer un 5%. Para ellos es poco. Ahora, en el resto del mundo desarrollado, Estados Unidos, la Unión Europea, la crisis económica también ha sido muy brutal. Es decir, no es algo que solamente nos afecta a los latinoamericanos, por supuesto que nosotros además partíamos de una base más precaria. Es decir, ya teníamos economías en situación de economías recesivas, veníamos de procesos recesivos, en algunos casos además de procesos, además como habíamos visto el año pasado, de manifestaciones, descontento popular, crecimiento de la desigualdad. Pero incluso en aquellos países que venían en crecimiento, que se venían recuperando de lo que había sido la crisis del 2008, 2009, como Estados Unidos y la Unión Europea, la crisis económica hizo estragos. Y aquí hay un elemento que me parece central destacar. No importa qué medidas sanitarias aplicaron, la crisis económica los golpeó a todos. Es decir, a aquellos que implementaron medidas de confinamiento estrictas, los golpeó la crisis. Y aquellos que no, también. Esto, por supuesto, lo vemos en nuestra región en el claro caso de Brasil, ¿no? Brasil, donde las medidas de confinamiento no fueron tan estrictas. Bueno, hubo ahí mucha pelea interna entre Bolsonaro y algunos gobernadores, algunos sectores que estaban a favor de medidas estrictas de cierre, otros que no, que decían que había que abrir, que la economía no podía parar, o el propio Estados Unidos, donde también fueron diversas las medidas que se aplicaron según los estados y donde el gobierno de Donald Trump no las impulsaba, las medidas de confinamiento, la crisis económica le llegó igual. Por supuesto que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen un beneficio para enfrentar la crisis, tienen espalda. Estados Unidos tiene la máquina de imprimir dólares, menuda espalda, y la Unión Europea, con muchos conflictos, con mucha crisis, bueno, cuando hicimos la charla sobre Europa esto lo charlamos, con muchas desavenencias internas, incluso en estos últimos días con el veto al presupuesto por parte de Hungría y Polonia. Sea como sea, la Unión Europea logró también aprobar un plan de salvataje económico, tomando deuda en su caso, saliendo a tomar deuda en el mercado internacional. Pero claro, estamos hablando de economías consolidadas, de economías que tienen además una posibilidad de acceder al financiamiento internacional que los países más periféricos no tienen. Piensen cuánto impactó la crisis económica
aunque no tanto la sanitaria, y eso es bastante peculiar, ¿no? Hay gente que está estudiando por qué en África, por ejemplo, no impactó tanto el COVID-19, porque es muy peculiar que haya habido pocas tasas de contagio, e incluso hay algunos estudios que indican que hasta los inmigrantes africanos que viven en Europa se contagiaron menos, pero sea como sea, la crisis económica los golpeó de lleno también, por las medidas de confinamiento, por la baja del comercio internacional, por la baja del precio de las materias primas. Y en África y en Latinoamérica, en regiones donde el trabajo informal es la mayoría, es decir, la mayoría no tiene un trabajo formal, tiene un trabajo informal, esas personas, para muchas era hasta imposible quedarse en sus casas. La idea de quedarse en casa era no comer, era no tener un dinero diario para la subsistencia básica. Entonces, primero se hizo difícil para estos sectores sortear las medidas restrictivas. Hubo países que implementaron algunas ayudas, como fue en nuestro país el IFE, muy suficientes porque pensemos en lo que significa económicamente eso si la persona tuvo que dejar de trabajar o perdió su trabajo, pero que al menos intentaban paliar la situación. Pero otros países no implementaron ni siquiera eso. No lo tenían, no podían. Los países africanos del África subsahariana lo han declarado, muchos gobiernos no tenemos los recursos, decían, para hacer frente a esta crisis económica, no podemos ayudar a la población. Y esto tiene una contracara en un aumento, un incremento global de la inseguridad alimentaria, del hambre. Se incrementó notablemente en el mundo la cantidad de gente que tiene hambre o que está mal alimentada. Esto, por supuesto, afecta más a estas personas, a las que tenían trabajo informal. Las que tenían trabajo informal y las que perdieron su trabajo. Y los grandes sectores de la economía que no se han podido recuperar. Pensemos cuánto le va a llevar recuperarse al sector turístico. Cuánto le va a llevar recuperarse al sector del transporte. A los sectores que todavía no tienen una plena actividad y que aun cuando la tengan, todo el tiempo que se perdió o que no hubo actividad, va a llevar a que demore mucho la recuperación. Por esto es que, bueno, en Europa la apertura del turismo tenía que ver con eso, con la subsistencia económica. Para tantísima gente, lo mismo que sucede hoy en nuestra ciudad, ¿no? Tantísima gente que vive de esto y que necesita su fuente de trabajo. Ahora, eso desde el punto de vista económico, caída del PBI mundial, crisis global, desocupación, hambre. Pero esto tiene, por supuesto, que un correlato social también, porque las crisis económicas, por supuesto, que causan problemáticas sociales y porque además, decíamos, se incrementó el hambre, se incrementó la pobreza, se incrementó la indigencia. Y además, todo esto lleva a un incremento del descontento social, no solo de los sectores más vulnerables, sino fundamentalmente en Latinoamérica de los estratos medios, las clases medias. Que además en algunos casos sienten que los gobiernos no han implementado políticas de acompañamiento suficientes para ese sector, para la clase media. Los estratos medios son los que fundamentalmente se manifiestan en Latinoamérica, los que salen a la calle. Son más que nada las clases medias. Y además esto lleva a un incremento, toda esta situación económica y social, a un incremento de la violencia. Un incremento de la violencia que si lo pensamos a nivel internacional, tiene varias aristas. Primero, un incremento de la inseguridad ciudadana. Podemos verlo en nuestro país, el incremento de las tasas de delitos. Ha aumentado la cantidad de robos, ha aumentado la cantidad de delitos contra la propiedad y también de delitos violentos. Eso en algunos sectores, en algunas regiones, en algunos países, se une a las redes del crimen organizado. El narcotráfico, las pandillas, las mafias, que también
encuentran en este escenario de crisis política y económica una mayor libertad para actuar. Y una tercera pata, un tercer eje del incremento de la violencia a nivel internacional es el incremento o la expansión de los grupos terroristas. Esto da para una charla entera, por supuesto, la expansión del terrorismo a nivel internacional, porque no es el terrorismo localizado que teníamos hace algunos años, exclusivamente quizás en Afganistán, en Irak y Siria, en Afganistán Al-Qaeda, en Irak y Siria el Estado Islámico o ISIS, sino que ahora nos encontramos con grupos, células, filiales, sucursales, como las queramos llamar, operativas en muchísimos países de África. Al-Qaeda está presente en el Magreb y en el Sahel. El Estado Islámico tiene una filial en Mozambique. Tiene además Al-Shabaab en Somalia, que responde al Estado Islámico. Boko Haram en Nigeria, que responde al Estado Islámico. Y están siendo el foco de conflictos internos dentro de los países africanos. También hay una extensión hacia Asia Central, hacia especialmente lo que es el Valle del Fergana, entre Tayikistán, Uzbekistán y Kazajistán. ¿Y por qué pueden extenderse estos grupos terroristas en estos países, en estos territorios? Porque encuentran allí jóvenes desesperados, jóvenes que no ven alternativa, que no tienen esperanza, sociedades muy jóvenes además, es decir, sociedades con una población muy joven y con altos niveles de desocupación, con altos niveles de informalidad, de pobreza. Encuentran ahí estos grupos terroristas el contexto propicio para sumar jóvenes a su causa. Entonces, esta es una tendencia muy preocupante que se fue profundizando este año, aprovechando la debilidad de los estados, aprovechando que se profundizó la crisis económica, y también, y lo hemos visto también en los últimos meses, estos combatientes del Estado Islámico, de Al-Qaeda, o que responden a esta causa, que están en Europa, que son europeos, que son de nacionalidad europea, incluso muchos de ellos, y que cometen atentados, lo vimos en Francia, lo vimos en Austria, bueno, lo hemos visto en otros países también de la Unión Europea anteriormente, pero los últimos atentados fueron en Francia y en Austria, y que también ponen en jaque a la Unión Europea, la integración de los musulmanes, porque hablamos de europeos, que tienen nacionalidad europea y que en algunos casos combatieron en el Estado Islámico y volvieron cuando fueron derrotados en Siria, o no combatieron pero se identifican con esa causa. Entonces hay un incremento de la violencia en este sentido y también un incremento hasta de la violencia, no sé, como que día a día, de la violencia diaria, nos ponemos un poquito más irascibles, ¿no? En estas situaciones, es bastante lógico. Entonces, no sé, te cruzas con alguien que te dice algo medio feo y ya termina todas las piñas. Una forma de, digo, estamos como conteniendo el descontento social, el impacto que también es un impacto enorme de la pandemia, el impacto en la salud mental que ha tenido y que va a seguir teniendo la pandemia en sí y las medidas de confinamiento. Entonces, esta es también una consecuencia. Otra consecuencia va a ser a nivel mundial la pérdida que va a significar este año en términos educativos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, yo soy de las primeras que defiende que nunca se dejó de tener clase porque seguí dando clase permanentemente en la universidad. Bueno, en mi caso en la universidad y los docentes que conozco en escuelas también. Pero primero que nunca la virtualidad a veces puede reemplazar a la presencialidad, se pierden cosas. Pero por otro lado, no estamos teniendo en cuenta las millones de personas que están desconectadas digitalmente. La desconexión digital.
Se calcula que en Latinoamérica más de 40 millones de personas están desconectadas de lo digital. Y la desconexión digital hace que no haya una continuidad educativa en ese niño o niña, en ese adolescente, que sus familias no puedan realizar, que muchas familias, aunque quisieran, no puedan realizar teletrabajo también. Pero, digo, hay ahí, sobre todo en los sectores más vulnerables, que son los que menos acceso digital tienen, una pérdida importantísima en términos educativos. Y no solo en nuestro país, en el mundo. Me comentaban, por ejemplo, el caso de algunos países de África, donde para garantizar una continuidad educativa, piensen que hay países de África donde no es que no tienen internet, regiones o sectores, no tienen electricidad. Es decir, no hay posibilidad de conexión digital. Y que buscaban la forma de generar una continuidad educativa con programas de radio. Eso nos habla de la desigualdad. Digo, nosotros hoy estamos reunidos acá por Zoom, ¿no? Y en otras partes de nuestro propio país y hasta de nuestra ciudad, hasta de Mar del Plata, hay gente que no tiene el acceso a internet, no tiene una computadora o no tiene un celular y queda totalmente desconectado de este mundo digital que fue en el que transitamos todo 2020. Yo quiero mi derecho a la desconexión digital. Acá Marta dice también en Jujuy, bueno, ven, es verdad, no sabía el caso de Jujuy, pero por supuesto, o sea, en la Argentina se trata de utilizar también medios de la televisión o de la radio, pero esto es lo que digo, yo me puedo quejar de querer tener derecho a la desconexión digital, pero estoy conectada a este mundo y estuve conectada a este mundo todo el año, dictando clases, recibiendo o haciendo cursos, haciendo capacitaciones, haciendo teletrabajo durante gran parte del año, además de en la docencia en mi otro trabajo. Pero hay millones de personas en el mundo que quedaron afuera de todo, aisladas, además en muchos casos en viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento en las cuales hacer una cuarentena es virtualmente imposible. Entonces, hay también ahí una pérdida en lo que los economistas consideran el capital humano, ¿no? ¿Cuánto van a perder los países de capital humano por los efectos de la pandemia en la educación? Y por otro lado, también unas consecuencias desde lo político. Y acá yo me puse a pensar, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, se me había dado por hacerme la youtuber, hice algunos videos cortos explicando el coronavirus en el mundo, y escribí algunos artículos, después nada, la conexión permanente nos deja como sin hacer esas cosas requiere tomarse un tiempo, no tanto para grabar el video en sí, aunque también lleva un tiempo, sino para pensarlo y elaborarlo y poder transmitir en 3-4 minutos una idea clara. Pero recuerdo que en aquellos primeros videos que hacía cuando recién empezaban las medidas o en los primeros artículos que escribía, la discusión giraba en torno, uno de los temas más importantes de discusión fue el tema de las libertades individuales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos asustaba mucho lo que estaba pasando en China. A ver, no nos asustaba la pandemia en China, que fue el que mejor la controló, y sí la controló. ¿Puede tener más caso de los que dice China? Sí, puede tener mucho más caso de los que dice. Pero la controló porque te controlan hasta el último movimiento. Entonces, logró contener, aislando obligatoriamente a las personas y teniendo un control minucioso de cada uno de sus movimientos. Eso lo puede hacer China, ¿por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque es un sistema autoritario, no es una democracia, entonces no hay libertades individuales. Y segundo, porque tiene los dispositivos tecnológicos para controlar a las personas. Desde las redes con los celulares hasta las cámaras con reconocimiento facial, todo. Y veíamos ese ejemplo de cómo habían controlado todo en China y pensábamos que ahora nos van a querer controlar a nosotros así. Bueno, la verdad, primero, no estamos en condiciones de controlar así nosotros a nadie. Y si bien al principio de las medidas de confinamiento, tanto en Argentina como en el resto de la región, hubo un control
porque eran medidas de confinamiento estrictas, que solo podían salir quienes eran trabajadores esenciales y solo podíamos salir a hacer un mandado. Yo cuando pienso y vuelvo para atrás, cuando nos mostraban a China, los chinos salían a hacer mandado una vez cada 15 días. Y controlados, porque los acompañaban hasta para ver qué compraban, más o menos. Yo no voy a mentir, yo salía, quizás no salía todos los días, pero día por medio iba a hacer un mandadito. A la esquina de casa, pero digo, y esas cosas hacen que no podamos comparar. No digo que yo quiero mis libertades individuales y quiero mi democracia. Lo que digo es, esa comparación que se hizo en los inicios de este proceso, quizá no es válida. Y esto también venía de la mano del temor al ascenso de China, ¿no? Porque China está hoy disputando la hegemonía global con Estados Unidos, con un crecimiento económico que ya la posicionó como la segunda economía del mundo, y además con una expansión de su poder tecnológico, esencialmente, una expansión de su poder tecnológico que hace que vaya a ser quien domine la tecnología, o al menos eso pareciera hoy, en los próximos años. Y además es hoy el banquero del mundo. China es el banquero del mundo, porque es el que presta plata, es el que invierte en infraestructura, con el programa de la nueva ruta de la seda, o la franja y la ruta, One Belt, One Road, con el cual invierte dinero alrededor del mundo en infraestructuras, con el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y prestando dinero, en muchos casos, a los países. Y hace algunas semanas, hace algunos días, se confirmó que China este año congelaría el pago de las deudas, es decir, quien le tiene que devolver plata a China va a quedar congelado por este año, por supuesto que ante la crisis económica, pero también para mostrarse como buenos los chinos. Los chinos lo que han logrado este año es aprovecharon la situación. ¿Para qué? Sobre todo para incrementar su poder blando, para incrementar esta visión de China como el país más multilateral, el que colabora, el que te manda insumos. Y además también aprovechó para firmar hace muy pocos días el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, con 15 economías del sudeste de Asia que conforman 1/3 de la producción mundial. Entonces, los chinos lo que han logrado es aprovechar, pero era una tendencia que era preexistente, es decir, China ya venía creciendo. China comenzó su proceso de transformación en 1978 con la llegada del gobierno de Deng Xiaoping, y en este último gobierno de Xi Jinping ha profundizado sobre todo lo que tiene que ver con las inversiones en el extranjero, esto de posicionarse a nivel internacional y también posicionarse como uno de los líderes tecnológicos del mundo. También algunas cuestiones militares, ¿no? Pero, es decir, Xi Jinping y China han logrado aprovechar la pandemia. Del otro lado, en el otro hegemón mundial, la primera economía mundial, Estados Unidos, bueno, fue un año complejo para los estadounidenses porque además fue un año electoral. Entonces, la verdad es que en Estados Unidos no solo es el país con mayor cantidad de casos y con una cantidad enorme de muertes, sino que además su economía se vio muy resentida y esto afectó las intenciones de reelección de Donald Trump. Lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, la verdad es que los demócratas para mí eligieron el peor candidato que podían elegir, pero de todos modos lograron con lo justo ganar la elección. En el medio, ¿qué pasó en Estados Unidos? Bueno, esto, crisis económica, crisis social, racismo y Black Lives Matter, es decir, un contexto muy complejo desde lo interno, que la realidad es que a Estados Unidos no le permitió proyectarse globalmente. Este año Estados Unidos no se proyectó en forma global. Trataba de resolver Donald Trump desde el gobierno la interna, desde lo económico, desde lo social, desde lo político, y trataba de ganar la elección además.
¿Qué va a pasar con Estados Unidos a partir de que asuma Joe Biden como presidente en el mes de enero? Bueno, veremos. Veremos. Yo no creo que vaya a ser una tendencia de tanto cambio como muchos piensan de lo que fue la política de Donald Trump. De hecho, ya Biden advirtió que no le iba a quitar las sanciones ni le iba a quitar los aranceles a China. Ya advirtió que uno podría pensar que no va a promover áreas de libre comercio o cosas por el estilo. Reincorporarse al Acuerdo de París, que podría ser simbólicamente una medida a tomar, también es difícil porque no tienen mayoría en el Senado. Entonces, y tendrían que tener la aprobación del Congreso para reincorporarse al Acuerdo de París. Entonces, Estados Unidos, en esta disputa por el poder global, la pandemia lo hizo meterse para adentro, ¿no? Meterse para adentro y una postura muy nacionalista que venía en sintonía con el planteo de Donald Trump a lo largo de todo su gobierno, ¿no? Que fue siempre America First y Make America Great Again. Ahora, también hubo otras tendencias preexistentes a nivel geopolítico que también se profundizaron. La crisis de la Unión Europea. Digo, la Unión Europea está en crisis hace 10 años, no está en crisis de ahora. Está en crisis desde que estalló la crisis económica en el 2009. Desde ese momento, y quizá desde antes, quizá podríamos decir desde el momento en que el proyecto de Constitución Europea no se aprobó. Ese ya fue un golpe. Pero en crisis está desde hace 10 años. Y el liderazgo de la Unión Europea está en manos de la misma persona. Hace 15 años que está en manos de la misma persona, que es Angela Merkel. Pero sobre todo en estos últimos 10 años. Hubo un cambio de rumbo, hubo un cambio de postura política de Angela Merkel y sobre todo de postura económica, de cómo había que salir adelante. La respuesta a la crisis del 2009 fueron los planes de austeridad. La respuesta a esta crisis pasa por otro lado, pasa por decir, bueno, si no salimos todos juntos, no salimos, que sean subsidios, siempre con condicionamientos, con algunas prioridades, pero no deja de ser una postura totalmente diferente a la de la Merkel de hace 10 años atrás. Pero la Unión Europea sigue en crisis porque hay varios grupos internos, están los 4 frugales, el grupo de Visegrado, los países periféricos o los antiguos PIGS, el eje franco-alemán, el grupo de Visegrado que se opone a los acuerdos nuevos migratorios, Polonia y Hungría que ahora vetaron el presupuesto, el Brexit que no se resuelve, hace 4 años que damos vuelta con el Brexit, 4 años, y seguimos en la misma historia. Seguimos ahora que dicen, creen que podría haber acuerdo, pero ya estamos el 5 de diciembre. Estamos a 5 de diciembre y el poncho no aparece, como quien dice. Entonces, eso era una tendencia preexistente, que esto está muy claro. Ahora, la crisis del coronavirus lo que hace es profundizarlo, lo que hace es mostrarlo. Otra tendencia preexistente es, bueno, esta fragmentación que atraviesa Latinoamérica, y la reprimarización o la primarización, porque no sé si alguna vez salió de la primarización de las economías latinoamericanas. Digo, es una tendencia también preexistente. Nuestras economías nunca dejaron de ser esencialmente primarias, exportadoras de materia prima. Y esta crisis económica global nos deja en el mismo lugar en el que estábamos y quizá un poquito peor. En el caso de los alimentos, bueno, justo por estos días se está dando un aumento del precio de los alimentos, pero eso siempre es transitorio. En el caso del petróleo, por ejemplo, este año llegó a cotizar negativo, es decir, los países que exportan petróleo o gas natural han visto también reducidos sus ingresos. Y esta crisis y la enorme recesión que van a atravesar los países de la región por los próximos años, va a ser más difícil pensar en diversificar la matriz productiva. Porque lo primero que vamos a querer pensar es, bueno, tratemos de salir de esto. Bueno, ¿qué tenemos? Soja, exportemos soja.
Es más difícil que los gobiernos piensen hoy, aunque en realidad es la solución a largo plazo, pero es más difícil que hoy los gobiernos piensen en una modificación radical de la matriz productiva que tienda a generar otros sectores económicos que no sean la exportación de commodities. Los conflictos en Oriente Medio, el terrorismo, bueno, un poco lo hablamos también, conflictos que venían de antes se han profundizado. No han surgido esencialmente nuevos, no ha habido mucho conflicto nuevo, excepto la guerra de Nagorno-Karabaj, que no fue en Oriente Medio, fue en el Cáucaso, pero excepto por esa guerra, en lo que es Oriente Medio no ha habido conflictos nuevos, pero no se han podido resolver los viejos. Siria sigue estando en conflicto. Libia, aunque con un alto al fuego, sigue estando en conflicto. Los israelíes ocupan cada vez más territorio de los palestinos. Líbano, bueno, entró en conflicto interno, no en guerra, ¿no? Pero tuvo su conflicto social y político, luego lo que fue la explosión en el puerto de Beirut. Irak, Irán, Afganistán siguen siendo igual de inestables. En estos últimos días, respecto a estos países, hay como dos cuestiones a pensar. Irán volverá a reeditarse el acuerdo nuclear con Irán que Estados Unidos tenía o no. Una pregunta nada más. Y en el caso de Irak y Afganistán, Donald Trump inició el retiro definitivo de las tropas de Irak y Afganistán. Bueno, en el caso de Afganistán se van a cumplir justamente el año que viene 20 años de la invasión a Afganistán. Una guerra larguísima, sin ningún resultado concreto ni para Estados Unidos ni para los propios afganos. Pero el retiro de tropas, van a quedar 2.500 soldados, pero 2.500 soldados no es nada para lo que había de cantidad de tropas. El retiro de tropas, por más que quizás algunos lo puedan ver como una buena noticia, puede marcar el reinicio de algunos conflictos internos, porque allí donde las tropas estadounidenses no estén, y ante estados que son muy, muy débiles, puede reforzarse la presencia, sobre todo del Estado Islámico. No tanto de Al-Qaeda, sino sobre todo de ISIS. Y finalmente el último tema, para después pensar, bueno, ¿qué viene para el año que viene? Fue el tema ambiental, ¿no? Que quizás fue uno de los ejes del inicio también, porque cuando las medidas de confinamiento fueron muy absolutamente cerradas en el mundo y obligatorias, ahí se empezaban a ver imágenes, nos mostraban imágenes, bueno, cómo la nube tóxica sobre Nueva Delhi en India no estaba, cómo había animales, peces e incluso delfines en los canales de Venecia, como, bueno, acá yo recuerdo la laguna de los Padres invadida de carpinchos, o las lagunas de Punta Mogote llenas de aves, un poco la naturaleza recuperando su lugar, al no estar los humanos invadiendo esos espacios, la naturaleza recuperaba terreno. Eso duró muy poco. Duró apenas las pocas semanas que duró el confinamiento obligatorio, y cuando terminó el confinamiento obligatorio y empezamos a volver a la actividad, es cierto que no hemos vuelto a la actividad al 100%, pero a medida que se fue retomando la actividad, volvimos al mismo modelo de desarrollo, porque no nos hemos planteado seriamente que el modelo de desarrollo del mundo es insostenible ambientalmente. Y que el Acuerdo de París no alcanza, porque el Acuerdo de París además no tiene metas concretas, no tiene sanciones, es en realidad puro biribiri el Acuerdo de París. Pero lo cierto es que pensar también en un modelo de desarrollo que sea ambientalmente sostenible es muy difícil y diría que casi imposible en este momento en el cual los países luchan por sobrevivir y la gente lucha por sobrevivir. El día a día, la economía está destruida, y la realidad es que en una economía devastada nadie va a pensar, o la mayoría no lo van a hacer, en un modelo que sea ambientalmente sostenible. Por supuesto que yo apoyo que el modelo sea ambientalmente sostenible, pero también uno tiene que entender que no es viable hoy en el corto plazo.
No es viable pensar en que los gobiernos inviertan en modelos ambientalmente sustentables cuando lo que necesitan hoy es recuperar la actividad económica como sea. Ojo, esto nos expone a algunos riesgos. Nos expone a algunos riesgos importantes. Y uno es el que se está viendo, el que está en discusión en nuestro país, por ejemplo, la instalación de las granjas porcinas chinas. Ese es un riesgo, y no solo ambiental, es un riesgo sanitario. Piensen que las grandes epidemias de estos virus, SARS, MERS, gripe aviar, gripe porcina, coronavirus, vienen del mal manejo sanitario de la producción alimenticia. Es decir, son enfermedades que han sido gripes porcinas o aviares. Yo tengo importantes temores a las gripes aviares, porque además es enorme la producción de pollos en el mundo, la producción de aves, y cada día crece más. Lo mismo ahora se plantea con la producción de cerdos. Y no es que me voy a plantear en contra desde, ni siquiera no voy a hacer una defensa de no producir cerdos porque consumo carnes, así que no sería tan hipócrita, sino que lo pienso en términos del volumen que significa esa producción. El volumen de producción que los chinos quieren traer a la Argentina, a las granjas que quieren hacer en la Argentina, es equivalente a toda la producción actual argentina. Es decir, nos iríamos de golpe al doble. Y de golpe, porque además serían cosas, algo muy rápido. Entonces, ahí tendría un impacto ambiental importante, y tendría un riesgo sanitario, porque el manejo sanitario que hacen los chinos de su producción ganadera, la verdad que no es el mejor. Está demostrado que no es seguro y que por eso es que se han sacrificado tanta cantidad de cerdos por gripe porcina, tanta cantidad de aves por gripe aviar. Digo, esto tiene que ver también con un mal manejo sanitario. Entonces, ahí me genera un poco de temor. Y quizá también una cuestión que fue una discusión, o no una discusión, un tema de conversación a lo largo de todo el año, es el cambio de hábitos que hemos generado en este año. Cambios culturales que se han generado y cuánto de esto quedará de forma permanente o no. La virtualización de la educación, bueno, la realidad es que todos los docentes decimos lo virtual no reemplaza lo presencial. No, pero nos permite a veces conectarnos con gente como Silvia que está en Bélgica. Y la verdad que si esto fuera presencial, Silvia no estaría escuchando la charla. Y ha permitido una sinergia en los académicos. La verdad que yo pude asistir a un montón obviamente me hubiera gustado asistir presencialmente, pero hay un montón de charlas que yo no podría ir porque son en Buenos Aires, sobre todo. Pero que Dios atiende en Buenos Aires y hay mucha más actividad académica allá. Y se han dado, o incluso hubo charlas donde han convocado a distintos académicos de las relaciones internacionales, cada uno desde su país, para dar una charla, ni siquiera en el marco de un congreso. Y eso era imposible antes pensarlo. A ver, teníamos las plataformas, pero no estábamos habituados a usarlas. Entonces, nadie pensaba en hacer una propuesta de esas características. Eso ojalá que quede, la verdad es que me gustaría poder seguir asistiendo a encuentros de esa magnitud, con gente que está lejos, con poder hacer ese intercambio, es muy bueno. Todos queremos, o la mayoría queremos volver a las clases presenciales, quienes damos clase, pero también fuimos tomando conciencia de que quizás no necesitamos tantas horas presenciales como teníamos, o que podemos hacer un blended learning, se le llama, un aprendizaje combinado con horas de presencialidad y horas de virtualidad. Yo estudié a distancia, mi posgrado. Toda mi maestría la estudié virtual. Por decisión, la carrera era una carrera pensada para modalidad virtual y la verdad es que posgrados en Mar del Plata de mi especialidad no había, y irme a Buenos Aires era irme a vivir a Buenos Aires. Ahora, cuando yo cursé virtual, mi vida era normal. Lo único que hacía virtual era cursar. Este año hicimos todo virtual, entonces la verdad que se nos limó el cerebro, a todos creo.
Pero si recuperamos la presencialidad en muchas actividades, tener cierta virtualidad, tener algunas cosas virtuales puede ser algo positivo. Puede ser algo que nos permita esto, juntarnos gente que no nos podríamos juntar en el mismo espacio físico, tener conversaciones con gente de otros países. Entonces, eso es algo que podría ser algo beneficioso que nos deje la pandemia en cuanto al cambio de hábitos. Incluso también en muchos empleos se está planteando ya la posibilidad de no trabajar todas las horas presenciales o todos los días presenciales. Nos hemos dado cuenta que no es necesario estar 8 horas en una oficina, que podemos estar menos horas y seguir trabajando desde casa, o ir algunos días a la oficina y otros días hacer el trabajo desde casa. No para todos es lo mismo, esto es claro. A ver, quien tiene hijos pequeños, quien no tiene un espacio adecuado, es muy difícil trabajar desde casa. Pero para otras personas puede ayudar esto de no tener que ir todos los días al trabajo presencial, poder tener más flexibilidad y más esto que se dice en trabajos que lo permiten, ¿no? El trabajo por objetivos. Ojo que el trabajo por objetivos a veces hace que trabajemos más que si estamos las horas de oficina, pero permite la flexibilidad de terminé mi objetivo y puedo descansar un poco. Y los cambios de hábitos culturales, ¿no? Porque, bueno, esto de tenemos que estar lejos, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar, no nos podemos compartir un mate, cosas que en otras culturas pueden no pesar tanto, pero para los argentinos nos pesan mucho. Nos pesa mucho no tener el contacto, bueno, más allá de la familia conviviente o muy, muy cercana, no tener, somos cariñosos, somos toquetones, nos gusta abrazarnos, nos gusta agarrarnos. Alguno que no le gusta, capaz que la está pasando bien con la pandemia. A mí me gusta abrazar y me gusta estar cerca, y eso espero que en algún momento vuelva, ¿no? No quiero que cambie ese hábito para siempre. Porque es parte de nuestra idiosincrasia y de lo que somos como sociedad, de lo lindo que tenemos los argentinos. Y también hay otras cuestiones de los hábitos y de la cultura, pero para no extender demasiado, después abrir un poco el debate. ¿Qué mundo viene, no? Porque el título de la charla era Perspectivas para el mundo post-pandemia, y la verdad me la pasé hablando del mundo de la pandemia. ¿Qué mundo viene después? ¿Qué mundo esperamos para 2021? No quiero ser pesimista, pero voy a ser realista, y después voy a terminar con un mensaje de esperanza, porque siempre viene mi optimismo. Vamos a tener un mundo más pobre y más desigual. De eso no hay ninguna duda, porque la pobreza crece y crece la desigualdad y la concentración de la riqueza. Vamos a tener un mundo en el cual las democracias van a enfrentar cada vez más crisis políticas. ¿Y por qué? Porque hay una desconexión entre las élites políticas y las demandas de la ciudadanía. Hay un descontento social que era preexistente, pero que sigue creciendo, y una sensación de que la política no escucha al pueblo. La política en plural, lo digo, porque no se refiere a un partido político en particular, sino a la clase política, las élites políticas, que ninguno de ellos escucha y no dan respuesta a la ciudadanía. Y esto es algo generalizado en Latinoamérica, es algo que también se ve en varios países europeos, y por supuesto que también en África, en Oriente Medio, quizá un poco menos en el sudeste asiático, pero porque también tenemos gobiernos más autoritarios. Entonces allí donde hay gobiernos más autoritarios hay menos posibilidad de salir a la calle a expresarse, básicamente. Vamos a tener también una continuidad de esto que decíamos del incremento de la violencia. Se puede prever un incremento mayor de la violencia en las ciudades y un incremento mayor de la violencia de grupos armados, especialmente los terroristas, pero también otros grupos armados. Y una tendencia que ya viene en crecimiento, pero que va a profundizarse seguramente en los próximos años, es el incremento de las migraciones. Y las migraciones forzadas o cuasi forzadas.
digo, tenemos el caso de los refugiados por la guerra, los que huyen por la guerra, el caso de los sirios, los libios, pero también hay muchísimas personas que se desplazan forzosamente sin huir de una guerra. Los venezolanos se han desplazado forzosamente. Tantísimos africanos se desplazan forzosamente. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna perspectiva económica en su país y también a veces porque huyen de la inseguridad ciudadana o de la violencia. Por ahí no hay una guerra abierta, pero sí hay conflictos localizados. Los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que iniciaron caravanas migrantes huían de las maras, del hambre y de las maras. Huían tratando de proteger a sus hijos para que no cayeran en manos de las pandillas o las pandillas no los asesinen. Esto, en este escenario, las migraciones forzosas van a crecer. Ahora después voy con las preguntas, hago al cierre y vamos con las preguntas. Entonces, también podemos prever un incremento de la conflictividad internacional porque se está dando lo que se ha denominado la trampa de Tucídides, que es cuando hay una potencia en declive, que en este caso sería Estados Unidos, y una potencia en ascenso, como en este caso sería China, va a haber un incremento del conflicto. No preveo una guerra abierta entre Estados Unidos y China, no estoy hablando de una guerra entre ellos dos. Quizás más de guerras delegadas al estilo de la Guerra Fría, de guerras híbridas, bueno, todo el tipo de conflictos nuevos que tenemos y por supuesto una continuidad del enfrentamiento en el marco de la guerra comercial. Y finalmente nos vamos a enfrentar a un mundo en el cual, como decíamos, tenemos que pensar cuál es el modelo de desarrollo ambiental que queremos y cuál es el modelo alimentario que queremos. El tema del modelo alimentario es una cuestión central para pensar. No solo porque el modelo alimentario actual deja entre 800 y 1.000 millones de personas con hambre en el mundo, sino fundamentalmente porque el modelo alimentario no es sustentable ambientalmente y no es sustentable sanitariamente hablando. Entonces, repensar eso era lo que pensábamos al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia éramos tan optimistas que decíamos, vamos a salir mejores, vamos a ser más solidarios, vamos a ser más buenos. Bueno, pues no. No vamos a salir mejores, no vamos a ser más buenos, no vamos a ser más solidarios. Tampoco el hombre es el lobo del hombre, pero más o menos. Lo que quiero decir es que no cambiamos verdaderamente la forma de pensar con la pandemia en muchas cosas, a nivel mundo, a nivel comunidad internacional. Y esto es lo que nos hace pensar de que no va a mejorar en el corto plazo el mundo. Se van a profundizar las tendencias que ya venían. No importa si el hegemón es Estados Unidos o es China en esos términos, porque en realidad para países como el nuestro, nuestra región, para Latinoamérica, lo importante es pensar qué modelo de desarrollo queremos. Respondiendo a la pregunta de Marta, si será un cambio cultural que muchos habitantes de las ciudades grandes busquen lugares más alejados para vivir, sí, es un cambio cultural, pero sobre todo es que las grandes ciudades se han vuelto casi inhabitables. Las grandes ciudades, ¿en qué sentido lo digo? Las grandes ciudades, no sería Mar del Plata es una ciudad de tamaño intermedio, pero las grandes ciudades son lugares donde hay mucha contaminación en el aire, donde la movilidad urbana es muy difícil, es decir, el tránsito es muy pesado, donde la inseguridad es importante, donde además no hay hasta espacios de esparcimiento. Y esto, digo, se evidenció mucho durante la pandemia, ¿no? Cuánto más se sufre la pandemia cuando vivís en un departamento que cuando vivís en una casa. Cuánto más se sufre la pandemia si vivís en Buenos Aires, en Capital Federal, que si vivís en Mar del Plata y estás cerca de la playa y te vas a mirar el mar un ratito. Es decir,
muchas personas están empezando a privilegiar esto, el contacto con la naturaleza, el aire libre, al verse obligados a vivir entre las paredes de su casa, y al no tener en muchos casos esta posibilidad de un parque, bueno, vieron ahora el auge de alquilar casas con piscinas, al no tener eso, de estas grandes ciudades que se vuelven grandes monstruos, ¿no? Las grandes ciudades, que en nuestro país solo Capital Federal tiene esa dimensión, y no es de las más grandes del mundo, ¿no? Pensemos en San Pablo, pensemos en Beijing, pensemos en Nueva York, estas enormes ciudades donde la gente trabaja pero no quiere vivir. Prefiere vivir más alejada, prefiere vivir en, como dicen en Estados Unidos, en los suburbios, donde tienen una vida más tranquila, donde además pueden criar a sus hijos con otra tranquilidad. Es un cambio cultural, pero también motivado por la presión que se ha ejercido en las grandes ciudades, que las convirtió en espacios. Fueron creciendo sin planificación también, estas enormes ciudades. Entonces, al crecer sin planificación, esto generó que explosionaran, que eclosionaran en cantidad de gente, sin servicios adecuados, sin pensar, no sé, hasta no sé, en los parques, en las plazas, en los espacios públicos, en la provisión de espacios comunitarios. Entonces, todo eso lo que generó fue que se convirtieran en grandes monstruos para vivir. Donde la verdad es que, por ejemplo, todo pasa en Buenos Aires, pero no sé si toleraría vivir en Buenos Aires. Me gusta Buenos Aires para ir a pasear. Acá dice Lucía, decías al principio que deberíamos aprender de los errores que han cometido otros países. Sí. Esto que comentaban, ¿no? De Europa sobre todo, porque nuestro espejo ha sido desde el principio de la pandemia Europa. Siempre miramos lo que pasaba en Europa. Mirábamos lo que fue la primera ola, como le decimos ahora, y ahora vemos la segunda ola. De la primera ola aprendimos algunas cosas, yo creo que no todas. ¿Por qué no todas? Porque las medidas de confinamiento están pensadas para fortalecer los sistemas sanitarios, y la realidad es que no hubo un real fortalecimiento del sistema sanitario en nuestro país. Se pudo incrementar la cantidad de camas, se pudieron comprar más insumos, pero fortalecer el sistema sanitario implica tener más profesionales. Y eso es lo que faltó, ¿no? Digo, en estos últimos días que los médicos han reclamado por un salario digno en el Día del Médico que fue esta semana. Los pagos, los salarios de médicos, enfermeros y de todo el personal de salud no han sido acorde a la responsabilidad que han cumplido durante la pandemia, sin vacaciones, sin licencias, con síndrome de burnout, como se le dice, de un enorme estrés laboral, en algunos casos incluso sin las medidas de protección adecuadas. Entonces, ahí no aprendimos eso sobre todo. Bueno, tenés que fortalecer el sistema sanitario, porque si no, después, si en algún momento el sistema sanitario te explota igual. Hasta obligados a trabajar, dice Marta, absolutamente. Y ahora lo que no estamos aprendiendo de la segunda ola, veo yo hoy, hoy, las cosas pueden cambiar. Y ojalá que no nos llegue la segunda ola, pero si vemos la segunda ola europea, lo que no aprendimos es a tener algunas medidas restrictivas en el marco de la apertura de la temporada o del turismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Algunas medidas restrictivas, bueno, ¿está tan mal pedir un hisopado antes de venir a Mar del Plata? Yo la verdad es que pienso que esto no garantiza nada, por supuesto, pero sería una medida que la realidad es que el que va a venir de vacaciones lo puede ya pensar en el paquete de sus gastos y listo. Y Uruguay está muy complicado, me dicen por acá, empezó un brote, hay que estar atentos en el verano y no relajarse tanto, eso pasó en Europa exactamente. Esto, no relajarnos tanto, y como decían, yo no apunto a los jóvenes en particular, pero fueron por supuesto los grupos que
en donde se dieron los picos de brotes en Europa, o sea, es cuestión de datos, no es por demonizar a la juventud, es porque fueron los jóvenes quienes en la nocturnidad, por ejemplo en Italia, se daban los boliches al aire libre, como se va a hacer aquí en Mar del Plata, pero no se ponían el barbijo, no respetaban la distancia. Y claro, quizás los casos graves han sido mínimos entre los jóvenes, pero ellos luego contagiaron a otros. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar en cómo abrir, sí, abramos todo, pero cómo sostener un control de los protocolos para no relajar las medidas de seguridad de alguna manera que nos permitan tener una buena temporada en términos económicos y no tener una segunda ola, porque no vamos a tener el sistema sanitario mejor de acá a 3 meses, va a estar igual, capaz que peor. Capaz que peor porque ya el personal sanitario está quemado. Ahora dicen que le están empezando a dar algunas licencias, algunos días de vacaciones, porque se relajó un poco, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mar del Plata, la cantidad, no hay tanta presión sobre el sistema de clínicas y hospitales, vieron que bajó mucho el porcentaje de internación. Pero si nos agarra una segunda ola, en marzo vamos a tener los mismos médicos y los mismos enfermeros y los mismos personal de salud que va a tener que iniciar una nueva ola de contagios de COVID. Y además, prevenir la segunda ola no solo tiene que ver con una cuestión, obviamente sanitaria y con el tema de la temporada, sino que prevenir la segunda ola nos va a poder ayudar a poder volver a clases presenciales en marzo. Ojalá que antes de las clases presenciales además tengamos la vacuna, sobre todo e inicialmente para las personas de riesgo, pero ojalá que podamos tener la vacuna antes de las clases, la que sea. Denme la de Pfizer, la de AstraZeneca, la rusa, la china, qué sé yo. Traigan todas las vacunas del mundo para mí y denme la que haya, porque esa va a ser la única forma de que recuperemos cierta normalidad. Cierta. No la vamos a recuperar totalmente hasta que no haya una cantidad de personas vacunadas y eso va a llevar meses. No vamos a vacunar, no es que, no sé, en febrero o en enero, dicen que en enero llegarían las primeras dosis de la vacuna, ¿no? Bueno, no, las primeras dosis son para 300.000 personas, somos 50 millones de argentinos. Digo, vacunar a la mayor parte de la población va a llevar mucho tiempo. Pero una vez vacunadas las personas de riesgo, los trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, ahí vamos a poder empezar a recuperar cierta normalidad porque hay menos riesgo de muerte, básicamente. Que son más las personas de riesgo quienes están más expuestas a eso. Entonces, como, no sé, yo siempre trato de ser optimista, quiero creer que vamos a tener un gran 2021, que el mundo algo va a aprender, que nuestro país va a salir adelante, eso necesito creerlo, necesito creer que vamos a salir adelante, como país, como región. Una de las cosas que soy muy crítica del gobierno actual en muchas cuestiones, pero una de las cosas que voy a rescatar del gobierno actual es los acuerdos que en materia sanitaria han logrado para producir vacunas. Me parece que eso es algo que es muy importante destacar porque vamos a tener diversidad de vacunas, vamos a hacer vacunas aquí, vamos a refrigerar vacunas aquí, hay que ver cómo, vieron que hay una que necesita 80 grados bajo cero, que la otra 20, que la heladería Grido en Córdoba ofreció sus heladeras, bueno, sus cámaras, ¿no? Para la vacunación en Córdoba. Me parece que es algo importante pensar y esto lo escuchaba en una charla de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que decía, es muy importante el acuerdo que se puede lograr entre Argentina, México, otros países del Mercosur, para lo que puede ser la producción de fármacos y de vacunas a nivel regional. Y eso reduce enormemente los costos sobre todas las cosas. La producción local, primero que además tenemos los profesionales, tenemos el equipamiento, se pueden hacer inversiones,
pero además reduce enormemente los costos para que a la salud pública, al Estado, no le cueste tan caro poder adquirir estas vacunas. No sé si quieren preguntar algo, acotar algo. Abran micrófonos. ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, entonces, iniciamos la despedida. Voy a terminar, como les dije, con un mensaje de esperanza, que lleguemos a terminar el 2020 con salud, primero, con buena salud, no solo respecto al COVID, respecto a todo, ¿no? La salud me parece que es el bien más importante que todos tenemos, digo, que nos falten otras cosas, pero que no nos falte la buena salud, que no nos falte el trabajo, que no nos falten, que podamos ver a nuestros seres queridos, aunque sea cumpliendo medidas de protección en el caso que las necesitemos, y que, no sé, quiero ser optimista de que aprendamos, no sé, porque hay muchos bocinazos en mi barrio, disculpen si los están escuchando. No, porque hay así como, no sé, ahora alguna caravana, alguien se recibió, no sé, capaz que algo así, bueno, lo felicito, quien esté celebrando. Y esto, que podamos aprender como humanidad, como comunidad internacional, como país también, como sociedades, que podamos aprender de todo lo que pasamos, primero para que no se repita, y que podamos aprender de todo lo que pasamos para construir un mundo mejor, es decir, no quedarnos en volver a lo que teníamos, sino tratar de ser mejores que lo que éramos. Ese es mi mensaje, un mensaje de esperanza, paz, amor, trabajo y salud para todos en estas fiestas y para el 2021 que se nos colme de estas cuestiones. La Marcha de la Esperanza, me dicen, la Virgen que está recorriendo parroquias, es la que está por mi barrio. Bueno, ven, Esperanza, pasa la Marcha de la Esperanza por mi barrio, te acompaña en nuestra charla. Y nada, eso. Aunque la verdad que yo me dedico a analizar el mundo, entonces normalmente como que veo todo lo malo que pasa en el mundo, pero necesito llenarme de optimismo y en este caso, de espíritu navideño, para sortear lo último que queda del 2020 y pensar en un 2021 que sea mejor para todos. Seguro. Buenísimo, Meli, muchísimas gracias. La verdad que sí, es lo que deseamos todos. Y yo agregaría que es muy importante, bueno, ustedes son muchos muy jóvenes, pero igualmente tenemos generaciones más jóvenes todavía, que son los niños que lo han pasado terriblemente mal y que necesitan de nosotros, que podemos tener una esperanza en que esto se va a superar. Ellos no saben que los problemas se van a superar porque son muy chiquitos, entonces necesitamos tener equilibrio, tolerancia, tratar de ser responsables con nosotros mismos y con los demás, y damos de esa manera un poco de seguridad a los niños que en mi caso creo que lo han pasado muy, muy mal, ¿no? Antes de dejar la palabra, quería agradecer en nombre de Alicia, Lucía y yo, a Camila, a Catalina, Diego, Silvia, Virginia, Jorgelina, Mariana, Elena, Cintia, Laura, Marco y LGK10, que hoy asistieron y que han estado las otras veces, y a las otras personas que han estado en estos primeros sábados, el primer sábado de cada mes, porque eso también nos ha entusiasmado, y qué decir de Melissa, que es un honor para nosotros tenerla en estas charlas, que nos abre la cabeza y también nos hace pensar, y bueno, ahí está la salida para seguir creciendo como sociedad, ¿no? Así que muchas gracias, Melissa. Gracias, Marta, gracias a ustedes siempre por el espacio. Sí, Lucia. Y yo agregaría esta esperanza de Marta, el tema de seguir apostando a la educación, al conocimiento, a la necesidad de aprender, a la necesidad de trabajar, aprender a trabajar en equipo, respetar al profesional, respetar al que sabe, respetar al que trabaja, al docente, porque bueno, yo personalmente apuesto a eso, ¿no? A que la educación
a pesar de que a veces uno dice, vos sos profesionales, no sabés nada, pero bueno, seguir apostando para mejorar la escuela, mejorar la universidad, la biblioteca pública, la educación gratuita, digamos, creo que ahí está puesta la esperanza, como dice Marta, para estos chicos que estuvieron re perdidos este año. Francamente, hay que apuntalarlos. Y extrañan la escuela. Chicos de 9, 10, 11 años quieren volver a la escuela. Eso es Sí, porque muy la escuela es importante. mucho más que un lugar para ir a aprender conocimiento. Es un lugar para aprender conocimientos y competencias y currículums educativos, pero es un lugar de socialización, de donde se forja la identidad, donde Claro, se crea una familia. Digo, para los chicos la escuela es su familia también, es su segunda familia. Entonces, fue muy feo para los chicos, como dice Marta, es verdad, porque además sobre todo los niños que son muy chiquitos no conocen, como que no saben qué va a pasar después, no tienen una esperanza de un después en muchos casos, han pasado muchísimos meses encerrados. Esa es la pandemia de salud mental que se viene, que hay que atenderla. Hay que atender la salud mental de las personas y de los niños. No descuidar esa contención seguro. emocional que hoy están necesitando. Porque ahora pueden salir, pero van a aparecer muchas cuestiones cuando vuelvan a ir a la escuela que tienen que ser atendidas. Acá me dicen también que los más chiquitos esperan ansiosos comenzar un nuevo ciclo. Mi nieta egresó de jardín y espera ir a primer grado. El trabajo en forma cooperativa como una forma de reactivar la economía, sin duda, Mariana. El trabajo en forma cooperativa, la economía circular, también una forma de reactivar la economía que puede tener que ver con las energías renovables, con nuevos modelos de desarrollo. Hay que pensar, Claro. cambiar los modelos de pensamiento, ¿no? No pensar de la manera tradicional, pensar en nuevos sectores de la economía que se abren y que pueden generar puestos de empleo y de recuperación económica. Pero sí, por los niños eh, son, creo que quienes más han sufrido todo esto porque tienen menos herramientas desarrolladas para poder abordarlo. Los grandes tenemos un poco más de herramientas psicológicas, emocionales, hasta racionales para pensar lo que pasa que los niños. Así que por todos los niños espero que pronto volvamos a una nueva normalidad, a lo más parecido a la normalidad, que los chicos puedan volver a tener una vida lo más normal posible, sobre todo. Les voy a Sí, pedir sí. a quienes están conectados, si pueden, que enciendan sus cámaras, quienes no la tienen encendida, por unos momentos para sacar la última foto del año. Y con esto nos despedimos hasta el año que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por participar a lo largo de todo el año, la mayoría de ustedes de las charlas. El año que viene, en estas charlas nos reencontraremos, supongo que en el mes de marzo, más o menos, marzo, abril, veremos cómo viene el panorama. Seguro. Veremos si ya podemos hacerlas presenciales o si seguimos en la virtualidad. Aunque me parece que lo que podríamos hacer, pero tendríamos que ver la cuestión tecnológica, es que si las hacemos presenciales, transmitirlas por Zoom o por algún dispositivo virtual para los que están lejos. Eh, Qué lo, bueno, lo estoy pensando muy ahora, bien, muy bien, como para que vayan muy algunos y bien. compartamos el espacio, pero quienes están más lejos o no pueden trasladarse también lo puedan ver desde casa. Estas son las cosas que por ahí nos No, y pueden... también, claro, porque mucha gente va a estar temerosa todavía de las reuniones o gente con distintas enfermedades pueden estar igualmente en contacto por medio de esto. Muy bien, muy Eso, bien. o que están en otras ciudades u otros países y no podrían Desde venir. ya, Entonces, desde ya, desde eso ya. le abre la posibilidad que todos puedan estar presentes. Después veremos el año que viene las cuestiones técnicas. No es muy complicado poner la camarita, la computadora que esté apuntando a donde yo esté hablando, nada más. Y con eso ya lo Claro, tendríamos claro. resuelto.
Pero estas son las cosas Cierto. buenas que nos puede dejar la pandemia, porque no lo habíamos pensado antes, poder transmitirlas para que las vean desde otros lugares. Así que bueno, Claro, así muchísimas Silvia sigue gracias. con nosotras. Sí, así Silvia sigue con nosotros y tantos que se han conectado durante este año desde otras ciudades, desde otros países. Bueno, ahí llegan algunos mensajes de agradecimiento. Gracias a todos por haber sido parte de este año. Que tengan unas bellas fiestas y que tengamos un Gracias. mejor Gracias, 2021 gracias. todos. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias, Meli. Felices fiestas. Gracias a Gracias, todos y Meli. felices fiestas. Chao, chao. Gracias.